Bienvenido a la tercera jornada. Mientras solucionamos los problemas técnicos, voy a poneros un audio con unas pequeñas declaraciones de Emilio Silva, que es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, digamos, con una serie de propuestas que ha presentado este grupo para la tramitación de la Ley de Memoria Histórica que actualmente se lleva a cabo en el Congreso de los Diputados. Este hombre hace unas reflexiones que creemos muy interesantes. Unos compañeros del foro me han dicho aproveche y ponlas ahí, y yo las voy a poner para que conozcáis un poco el sentir de buena parte de las familias de los desaparecidos y de lo que es el movimiento memorialista, ¿no? A ver si suena. ¿Suena? ¿Suena? El móvil tiene el altavoz abajo. Espérate. Lleva 22 años ayudando a familias a que ocurran lo que se ven en estas fotografías. Lo hacemos nosotros porque no lo hace el Estado. Y estamos aquí porque ahora mismo se está reformando una ley que quiere seguir subvencionando las desapariciones forzadas del país, cuando en una democracia los derechos humanos no se subvencionan, los derechos humanos se tienen que garantizar. Nosotros vamos a entregar unas propuestas para lo que queda de trámite de la Ley de la Memoria, el día de su debate, cuando vaya al Senado, y ahí también se pueden hacer enmiendas, porque la consideramos muy insuficiente. Si una persona coge el texto que ahora mismo se dejó ayer en la Comisión Constitucional, le da a control buscar en el texto y escribe la palabra víctima, la va a leer 142 veces. Si escribe la palabra verdugo, no la va a leer ninguna. Y no puede ser que una ley quiera hablar de verdad si no dice nada de quienes dieron ese golpe de Estado en 1936, de quienes hicieron desaparecer en este país a más de 114.226 personas civiles que no estaban en ninguna guerra, estaban siendo perseguidos, asesinados y económicamente saqueados por quienes decidieron construir una dictadura que no convocó porque no quiso elecciones en este país en 40 años. No aceptamos una ley que deja en vigor una legislación que considera que esas desapariciones no son crímenes. Da igual que se llame la amnistía o cómo se llame. No puede existir en una democracia una ley que considere que haber detenido ilegalmente, torturado, asesinado y escondido los cadáveres de 114.000 personas no sea un crimen. Eso no se puede aceptar en una democracia. No podemos aceptar que se quieran hacer censos de víctimas, pero no se quieran hacer censos de verdugos. Si yo voy al memorial del terrorismo en Vitoria, veré un espacio dedicado a los victimarios. En esta ley, los victimarios no existen. Ese dato no lo hizo nadie. Y eso no puede ser. No puede decir el preámbulo de la ley que se compromete con la verdad, la justicia y la reparación, cuando no va a juzgar a nadie, no va a reparar a estas víctimas que merecen una indemnización por parte del Estado, como han tenido las víctimas del terrorismo, y no va a contarnos la verdad, porque solo quiere hablar de las víctimas y no de los perpetradores de todas esas violaciones de derechos humanos. Eso atraviesa el espíritu de la ley. Y nosotros venimos a proponer que se acabe con esa cultura de la protección de los victimarios, de los verdugos, y de una vez por todas en este país, ese Parlamento tiene el deber de reparar a esas familias. Esa mayoría que va a aprobar un texto tiene que repararlas, las tiene que cuidar, no tiene que hacer unas subvenciones para ver si compiten, a ver quién presenta un buen proyecto y tiene ayuda del Estado y a ver quién no lo presenta y no tiene ayuda del Estado. Nadie entendería que en los atentados de Atocha el Estado hubiera dicho dividiros en grupos a las víctimas, que voy a reparar a unos grupos y a otros no. Eso es lo que llevamos soportando desde el año 2007.
Y esta ley anuncia que apoyará a los familiares en las investigaciones de lo ocurrido. O sea, no se va a responsabilizar de hacerlo, va a dejar que las familias vayan por los pueblos preguntando, por los archivos a los que no les dejan acceder buscando y encontrando testimonios, que es como si yo fuera familiar de una víctima de un atentado y tuviera que ir al lugar del atentado a recoger las pruebas. Esto no se puede consentir en este país porque le hace mucho daño a este país que no se haga justicia con las víctimas de una dictadura. Más allá de los debates entre los partidos del ruido que hacen, no puede haber una democracia que no repare a quienes fueron perseguidos por defender la sociedad contra un golpe de Estado. Eso no se puede permitir. Y está a punto de ocurrir. Ocurrió en el año 2007 y está a punto de ocurrir ahora. Tenemos tiempo. Esta ley tiene un debate en el que todavía le pueden ocurrir cosas y tiene que ir al Senado, donde también podrán ocurrirle cosas. Pero no podemos aceptar ni siquiera que se hable de dar un diploma de reparación personal a las víctimas de la dictadura. Yo soy nieto de un desaparecido. Mi padre con 10 años salió del colegio y no lo volvió a pisar en su vida. El daño que le hicieron a mi familia y a miles de familias como la mía fue atroz. Y la respuesta no puede ser que alguien quiera que yo pegue en la pared de mi casa una cartulina que dice que mi abuelo desapareció. Eso es un insulto al dolor que sufrió este país. Y lo que vamos a pedir aquí es que se haga algo que esté a la altura del padecimiento de todas estas personas. Estamos en el 2022 y esa ley anuncia una cosa que se llama Oficina de Víctimas. Nosotros la llevamos pidiendo mucho tiempo. ¿Qué tiene la Oficina de Víctimas de la ley? ¿Qué va a hacer? Grabar testimonios, recoger testimonios. Hemos dejado morir durante 45 años a quienes vivieron aquello y ahora abrimos una oficina para recoger testimonios. Eso no puede ser. Pues nosotros ahora vamos a registrar 10 peticiones que le hacemos a todos los partidos con representación parlamentaria para ver si las tienen en cuenta y hacen una ley que esté a la altura del daño que causó la dictadura. Se dice en el preámbulo que la ley responde a 2 informes de la ONU. Uno del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada y otro del Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. En esos informes está escrito todo lo que hay que hacer con las víctimas de la dictadura. Pero los renglones de esos informes están torcidos en la ley de la memoria democrática. Y lo único que hay que hacer es copiarlos de un sitio y pegarlos en el otro. Y no están discutiendo cosas que no tienen nada que ver con el daño que sufrieron estas personas y estas familias. Es terrible que alguien pueda discutir si un ser humano merece una sepultura digna. O sea, somos una anticivilización si tenemos un parlamento donde se pueda discutir algo así. Y es el momento tan tarde, con miles y miles de personas en este país que no han recibido un solo homenaje del Estado, miles de presos y presas políticas, miles de militantes, estudiantes, personas que estuvieron construyendo este momento donde yo les tengo que dar las gracias por hablar con toda la libertad que quiero, y este país no ha hecho nada por ellas. No ha habido un solo presidente del gobierno, uno solo, en 45 años, que en el ejercicio de sus funciones haya hecho un acto con las víctimas de la dictadura como si fueran una casta intocable, como si fueran apestadas. Y eso es una vergüenza. Lo miremos desde donde lo miremos, si tenemos una mínima sensibilidad por los derechos humanos. Los 350 asientos que hay ahí dentro tienen la posibilidad ahora mismo de hacer algo digno. Y es lo que venimos a pedir. Que dejen ya de escamotear la justicia a las víctimas de la dictadura. Que dejen de hablar que vamos a recomendar los tratados internacionales, porque eso ya está en el artículo 96 de nuestra Constitución. Y no ha ocurrido nada desde el año 78 hasta hoy para que haya habido un solo franquista sentado en un banquillo. Pedimos el mismo trato que las víctimas del terrorismo, ni más ni menos. No puede haber un vagón de primera para gente que ha sufrido el daño y un vagón de tercera o familias que con sus bolsillos están empujando ese tren para conseguir enterrar dignamente a sus seres queridos. La ONU lo dijo bien claro, no puede haber una discriminación entre víctimas de unas violencias y víctimas de otras violencias. A un Estado democrático le tienen que doler todos
y cada uno de los dolores de su ciudadanía. Una pregunta, está claro que ven claramente insuficiente esta ley, pero ¿no creen que es al menos un avance respecto a la anterior, a la ley de memoria histórica? Por ejemplo, el Estado sí se va a hacer cargo de las exhumaciones. Solo económicamente. Claro, lo que yo quiero es que haya una institución pública donde un familiar entre, le atienda a un funcionario, le escuche, ese funcionario sepa que representa a un Estado que ha ratificado convenciones que obligan al Estado a garantizar justicia y haga lo que tiene que hacer con un crimen gravísimo. Lo que dice la ley, que es lo mismo, perdón, que se está haciendo ahora, es que va a seguir responsabilizando económicamente de las exhumaciones. Eso es una vergüenza. Es un insulto a las víctimas. Eso es crear el contexto para que alguien vuelva a decir que hay familias que solo se acuerdan de sus padres cuando hay dinero. Si miramos la comunicación que está haciendo el gobierno de sus políticas de memoria, basta entrar en Google y meter miles de euros memoria histórica y veremos que solo hablan de dinero. No hablan de personas, no hablan del daño que sufrieron, hablan de los miles de euros que van a repartir a cada comunidad autónoma. Eso no es responsabilizarse, precisamente. Que se responsabilicen como se han responsabilizado con las víctimas del terrorismo. Ya está. No, bueno, hay algún avance en temas de archivos, pero eso no es responsabilizarse. Si eso fuera responsabilizarse, yo estaría aquí aplaudiendo. Yo lo que quiero es una ley que al día siguiente, aquí hay personas que han estado en decenas de exhumaciones sin ser el Estado de este país ayudando a familias. Una ley que al día siguiente nosotros anunciemos que nos disolvemos como asociación y que todos los voluntarios que nos han ayudado de 20 nacionalidades en 22 años ya no tienen por qué venir aquí. Entonces, eso no está en la ley por ahora. Responsabilidad no es dar una subvención, porque eso además es una política un tanto caciquil. Ahora estoy yo y subvenciono, ahora estoy yo, o no estoy yo y no subvenciono. Lo que queremos es que tengan el mismo trato, no que la ley dice que tienen que ir por ahí buscando a ver si encuentran el lugar donde están enterrados sus seres queridos. Eso es terrible. Nosotros hace 2 meses estábamos haciendo una exhumación en Grado, en Asturias, y llegó hasta aquí una mujer que se llama María Luisa, que tiene 96 años. Lleva 45 años viviendo en una democracia y nadie le ha preguntado si necesita ayuda de un gobierno, de cualquier gobierno de este país. Y hacer una subvención, ¿eso qué es? O sea, ¿eso es responsabilizarte? No. Son crímenes. Responsabilízate de los crímenes. ¿Cuál es la mejor política de memoria? La que hacen los jueces. Y como este país ha secuestrado por leyes que tienen amnistía esa posibilidad de los jueces, se regula aquí. Pero que vayan a los juzgados, que quiten la ley de amnistía y que nos dejen a nosotros hacer denuncias y ver cómo se sientan en un banquillo, o aunque no se sienten en un banquillo porque no viva, cómo el Estado investiga lo que le pasó a estas familias. Eso no está en la ley. Entonces, todavía estamos a tiempo de que esa responsabilidad no sea simplemente voy a repartir dinero por la Federación Española de Municipios y Provincias, sino que sea, tengo 51 delegaciones y subdelegaciones del gobierno en todo el Estado y voy a abrir la puerta para que las familias puedan entrar ahí e iniciar un proceso para ser reparadas de verdad. Sí, perdón. Sí, perdón. Perdón que me altera. Claro. No, vamos, no. Bueno, lo ha dicho muy claramente Emilio Silva, ¿no? Y nosotros por la memoria del campo de libertad compartimos bastante de lo que este hombre ha dicho. Nosotros agradecemos mucho a la Diputación de Cádiz, al Ayuntamiento de Guinea, al Ayuntamiento de San Roque. Le agradecemos a Miguel Rodríguez, empresario de la línea, que pagó la exhumación que hicimos en el Marrufo, en la Sauceda. Agradecemos, porque pudimos recuperar cadáveres, algunos los pudimos identificar y hemos hecho algo por las familias, ¿no? Pero esa no es la cuestión. Lo dice muy bien Emilio Silva, nosotros deberíamos desaparecer, porque estos son crímenes, es un genocidio planificado y ejecutado. Y los padres y los abuelos de nuestras familias fueron asesinados. Entonces un Estado democrático tiene que recuperar, investigar esos crímenes.
que ahora el foro presenta como presentamos, porque al final presentamos proyectos porque queremos hacer una exhumación aquí o la que queremos hacer allí. Cuando hay un crimen, me lo decía un arqueólogo, en mi país, si se encuentran unos restos humanos en el campo, pues lo primero que hace es que se llama a la policía y después viene el juez y se pone a investigar. Y después resulta que son huesos prehistóricos, bueno, pues ahí se acaba. Pero si se está viendo que son víctimas de violencia, ahí el Estado abre una investigación. Una investigación que tiene que derivar en que hay unas consecuencias jurídicas y unas consecuencias de asistencia a las familias de esas víctimas. En fin. Por eso estamos aquí, para crear conciencia. Ángel, ¿se arregla o no se arregla, César? Durante el franquismo en Andalucía, entre la historia, la memoria y el patrimonio. Ángel del Río Sánchez es profesor de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, pertenece al grupo de investigación social de acción y participación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Sus investigaciones más recientes se centran en los movimientos sociales, más específicamente en los de la recuperación de la memoria histórica, sobre lo que tiene numerosísimas publicaciones y ponencias presentadas en congresos científicos. Con el equipo multidisciplinar de Recuperando la Memoria Social de Andalucía de la Confederación General del Trabajo, ha elaborado la memoria sobre el Banco Audiovisual de la Memoria Social de Andalucía. Es coautor de los libros El Canal de los Presos, 1940-1962, Trabajos forzados de la represión política a la explotación económica, y de la guía didáctica de educación en valores, Recuperar la memoria, el canal de los presos. También es autor de Andaluces en los campos de Mauthausen y la recuperación de la memoria histórica, una perspectiva transversal desde las ciencias sociales. Ha participado como asesor científico, documentalista y antropólogo en varios documentales, entre ellos Presos del Silencio, Los Presos del Canal o A dónde voy, inquilinos en situación de abuso. Fue responsable de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía entre 2004 y 2008 y es miembro del Consejo General del proyecto De Todos los Nombres, que es la página web que tenemos en Andalucía con información, biografía de las víctimas de la represión. Es también coordinador del proyecto Mapa de Fosas en la provincia de Sevilla, que subvencionó la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. En la Universidad Pablo de Olavide ha sido coordinador y profesor del curso de formación especializada La recuperación de la memoria social, una perspectiva transversal desde las ciencias sociales en los años 2004 a 2006. Desde 2008, Ángel es delegado en Andalucía de la Amical de Mauthausen y otros campos, y de todas las víctimas del nazismo en España, que es una organización fundada por supervivientes españoles de los campos de exterminio en Francia en 1962. He dicho que es delegado en Andalucía de Amical de Mauthausen. Ángel, muchas gracias por estar aquí y ya. Muchas gracias, Juan. Buenos días. Y en primer lugar yo quisiera agradecer a las entidades que han promovido, que han hecho posible esta jornada, este curso, a la Universidad de Cádiz, a la Diputación de Cádiz, al Ayuntamiento de San Roque y al Foro por la Memoria. No sé si ya está en la séptima edición, pero una jornada de este tipo siempre son muy sanas, muy necesarias. Hubo un momento en que proliferaron por muchas universidades de todo el Estado español este tipo de jornadas y está bien que Cádiz se haya quedado como un referente andaluz y español en este sentido.
porque yo creo que es necesario seguir reflexionando sobre estos temas y llevarlos a la ciudadanía y al estudiantado. Bueno, yo voy a hablar sobre el tema del trabajo esclavo durante el franquismo en Andalucía, que es un tema dentro de lo que son las categorías de víctimas del franquismo tal vez más desconocidas, más orilladas. Lógicamente, una persona asesinada en una fosa tiene muchísimo más interés mediático y social también, por qué no decirlo. Pero el tema de la esclavitud, de lo que son sistemas concentracionarios y lo que es el trabajo esclavo o el sistema de trabajo forzoso, no ha sido abordado desde el punto de vista historiográfico de una manera tenaz o de una manera muy contundente, ¿no? De hecho, hasta lo que se supone que fue el año 2000, que cumplimos ahora 22 años de la primera exhumación que se hizo en Rancio del Bierzo con 13 republicanos, que supuso un pistoletazo de salida a lo que es el movimiento memorialista. Hasta entonces, también hay que decir que paralelamente a esa fecha ha habido un boom de publicaciones y de investigaciones sobre la represión franquista, pero el tema del sistema concentracionario franquista y del trabajo esclavo no ha tenido ni mucho menos la misma envergadura. De hecho, hasta a esa fecha prácticamente no había nada. Había unas pocas publicaciones dispersas sobre el tema penitenciario y los trabajos que se hacían en las cárceles, y alguna memoria editada en los años 70 que no tuvieron mucho eco, ¿no? Y digamos que el punto de inflexión fue en 2002 en un seminario, un congreso internacional sobre el mundo penitenciario y el sistema concentracionario franquista en Barcelona, en donde nosotros, grupo, fuimos ya y llevamos 2 ponencias, y donde se notaba que había cierto interés por parte de la comunidad científica para abordar estos temas. Es cierto que en aquella época, en paralelo a las personas del mundo de la investigación que trabajaba en los archivos recién, en muchos casos abiertos, militares sobre el tema de la represión, pues se estuvieron produciendo, digamos, trabajos de un gran interés. Pero curiosamente, cuando yo venía para acá para hablar de este tema y me estaba preparando otros temas anexos a los que yo he investigado con el grupo que ha comentado Juan, me he dado cuenta que sigue habiendo un vacío, que estamos, incluso en el ámbito español, las mismas personas que empezaron hace 15 años, 20 años a investigar estos temas, no ha habido una renovación desde el punto de vista historiográfico, ¿no? De personas con estos intereses. Curiosamente, cuando ha habido archivos nuevos que cuando nosotros investigamos no estaban a disposición del Tribunal de Cuentas, que está ahora en el Centro de Memorial de Salamanca, que tienen unos datos súper interesantes, y curiosamente no existe todavía. Estamos hablando de un campo indómito, en buena medida, muy abierto a los nuevos y a los jóvenes historiadores que quieren investigar esto, porque, como veremos ahora, y como de una manera así, digamos, muy rápida, las consecuencias y lo que originó el trabajo esclavo en España fue brutal, ¿no? Fue un tema brutal, ¿no? Por lástima, hoy día son un poquito los testimonios, ¿no? Que se pueden recoger directos, ¿no? de personas que estuvieron trabajando en esto, ¿no? Entonces, ha habido un trabajo constante, disperso, de personas de ámbito local que han investigado, que eso es de una riqueza enorme, pero no han existido líneas de investigación departamentales o incluso yo diría más, el tema del sistema concentracionario franquista, ha habido unas publicaciones de periodistas muy potentes que, digamos, que han opacado los trabajos que se han ido haciendo desde un punto de vista más riguroso desde la academia, ¿no? Pero vuelvo a incidir en que este es un tema que daría todavía mucho por escribir, por hablar y por investigar, ¿no? Bueno, vamos a ver si apunto ahora. Bueno, me vais a permitir que yo hable del tema del trabajo esclavo enfocándolo en uno de los episodios en el que yo he trabajado con un equipo, que es el tema del canal de los presos, de los que ahora hablaremos. Es una gran obra hidráulica que se construyó con mano de obra forzosa, con presos políticos del franquismo,
que duró 22 años, desde el 40 hasta el 62, y ahora daré algunos datos. Pero sí quiero decir que de las cuestiones de las que yo voy a hablar no son de Ángel del Río. Nosotros trabajamos en equipo desde el principio, y creo que una de las cuestiones más novedosas de esta investigación fue que en el año 2000, cuando se inició esta investigación, fuéramos capaces de ponernos de acuerdo un grupo multidisciplinar, lo cual no era muy común en aquella época en la academia, un grupo multidisciplinar donde trabajamos codo con codo pues, distintos aspectos y con distintas metodologías. Es decir, teníamos un grupo de historiadores, algunos de ellos han estado aquí, José Luis Gutiérrez Molina, en ocasiones que trabajaron en distintos archivos militares de la península, con el Archivo General de la Administración Nacional de Guadaira, etcétera, recuperando información. En ese mismo equipo teníamos un equipo de juristas que estuvieron trabajando con la ingente documentación legal que se hizo, se construyó, se elaboró para crear ese armazón de lo que denominamos trabajo esclavo, de trabajo forzado, como el franquismo ideó un aparato legal para tener armado toda esa ingente mano de obra, y tuvimos ahí a 2 juristas, tuvimos a geógrafos que estuvieron trabajando también todo el impacto paisajístico y geográfico que ocasionó esa obra hidráulica, que es el canal de Bajo la Figura, de la mayor obra hidráulica construida en Andalucía en su momento. Teníamos también en el equipo un grupo de antropólogos en el que yo estaba, de antropólogos sociales, José María Marcuén de la Universidad Pablo de la Vida y yo, que nosotros nos dedicamos básicamente al tema de las fuentes orales, aunque también estuvimos trabajando con documentación local, estuvimos trabajando en archivos locales, de hecho conseguimos algunos archivos muy interesantes y otro tipo de documentaciones muy interesantes también, pero sobre todo nuestro papel fundamental fue buscar a los protagonistas de esta obra, a los supervivientes, a los presos y sobre todo, para nosotros de manera muy novedosa, la información que nos proporcionaron las mujeres, la otra cara de las víctimas, cuya para nosotros la experiencia fue muy rica porque nos dimos cuenta que en buena medida la memoria de aquella obra estaba depositada sobre todo en el ámbito recóndito familiar y en las mujeres, ¿no? Proporcionarnos, y sobre todo por las derivaciones que tuvo la construcción de este canal, ¿no? Mujeres y familiares. Y bueno, y este trabajo en equipo no se podría prescindir del papel que se tuvieron los activistas, ¿no? Los que pertenecían al sindicato CGT y que eran activistas de la memoria en un momento en que se estaba diseñando ese movimiento memorialista, estaba, digamos, en una fase embrionaria. En este sentido, desde el principio tuvimos claro que no solo iba a ser un trabajo de investigación académica, sino que iba a ser un trabajo de acción también, de acción social, de divulgación y de poner en valor aquellos conocimientos que nosotros íbamos a ir obteniendo, ponerlos en valor para la sociedad. A esa parte nosotros le dábamos la misma importancia que a la parte de la investigación. Es decir, los que están en el mundo de la academia, Julio lo sabrá muy bien, sabemos que hay muchísimos buenos trabajos, muy buenos trabajos que se hacen, que acaban empobreciéndose en un oscuro estante de un departamento, de una biblioteca, porque después no tienen divulgación y son de difícil accesibilidad. Nosotros sabíamos que estábamos trabajando con un material muy sensible y sabíamos que esa información tenía que ser divulgada, entre otras cosas porque también incorporábamos a ese grupo a un grupo de familiares y de presos supervivientes que se incorporaron de manera muy activa y muy animosa, y para nosotros supuso, digamos, una toma de conciencia, un imperativo ético de que nosotros estábamos allí para algo, no para un currículo académico, sino que eso tenía que servir para la sociedad, ¿no? Y bueno, en este sentido hubo una enorme cantidad de productos que se generaron con nuestro trabajo. Aquí pongo los dos que yo considero más acabados, que fue el libro que lo editó Crítica, con el nombre del general de los presos, Trabajo forzado de la represión política de explotación económica. Este tipo de libros académicos tenían un recorrido en el ámbito de los historiadores y de la gente interesada en estos temas. Sin embargo, este libro en 2 meses pues, agotó 2 ediciones, algo en aquella época novedoso, y después ya empezamos a ver que los libros de historia que trataban sobre la represión empezaron a tener unos recorridos mucho más amplios de la ciudadanía.
Y por otra parte, Presos del Silencio, un documental que hicieron unos compañeros nuestros, los que nosotros participamos como asesores, guionistas y también en mi caso como entrevistador de muchas de las personas. Desgraciadamente no vamos a poder, o no sé si vamos a poder poner alguno de los trozos, si no, bueno, después, ahora mismo no. Ah, ok, estupendo. El que fue un documental que ha ganado muchos premios, se ha emitido en muchos sitios y curiosamente yo lo suelo poner a mi alumnado año tras año cuando van llegando al curso. Les pregunto qué saben de esto. Hace 15 años les preguntaba, 20 años les preguntaba qué saben de los campos de concentración franquistas, qué saben del trabajo esclavo en España y era el 100%, no tenían ni idea. Hoy día ya hay unos cuantos que te dicen mi profesor no ha llevado, hay un profesor que habla, en el libro se habla algo, ya poco a poco se va, pero la mayoría de la gente sigue sin tener ni idea y se sorprende, incluso se sienten indignados de que al lado de su pueblo viene un campo de concentración con trabajo esclavo y tal, son temas que siguen sorprendiendo en buena medida a los jóvenes, ¿no? Bueno, digo que estos fueron los productos más acabados, pero para nosotros es el proceso de acción, porque nosotros cuando editamos el libro lo presentamos en centenares de lugares, allá donde nos llevaban y nos da igual que fuera una pequeña cortijada con 7 personas, que una aula magna del Museo de Historia de Cataluña, con los grandes historiadores del momento, a donde nos llamaban, íbamos siempre a presentar el libro y después podré contar algunas cosas graciosas que pasaron o muy interesantes y sobre todo a legisladores que nos ocurrieron en ese gran recorrido que hicimos por toda Andalucía y por buena parte del Estado español presentando estos libros. Pero curiosamente para nosotros, motivo de orgullo, fue que el libro, más allá de lo estrictamente académico, tuvo una enorme repercusión en el ámbito cultural, lo que fue la investigación. Del Canal de los Presos han salido al menos que yo conozca 3 obras de teatro. Una de ellas, que es la que estáis viendo a la izquierda, el canal, paseó por buena parte de Andalucía y por Francia, por las zonas del exilio republicano, que siguen siendo pujantes, zonas como Toulouse, como Burdeos, como Perpiñán, etcétera, lo estuvieron llevando y tuvo una serie de repercusiones importantes. O por poner otro ejemplo, esta película de Imanol Uribe, Miel de Naranja, que parte del guión y de la trama están hechas basadas en nuestra investigación y en el tema del Canal de los Presos y de los campos de concentración con trabajo esclavo. Pero como esto digo mucho, porque se hicieron muchísimos programas culturales, vinieron televisiones alemanas, vinieron inglesas, vinieron francesas a hacernos reportajes. Se hicieron muchos reportajes televisivos, documentales, en tesis, en programas más minoritarios, pero de más calidad, etcétera, ¿no? O sea que tuvo una repercusión que a nosotros nos confortaba como investigadores, pero sobre todo a quien realmente le confortaba era a las familias, ¿no? A los familiares y a los propios presos. Y por ejemplo, en otro ámbito cultural, a nosotros nos llenaba de satisfacción esto que es una comparsa del Carnaval de Huelva que se llamó el Carnaval de los Presos en 2005. Y nosotros nos enteramos de casualidad y los llamamos y dijeron, sí, nosotros hemos sentido impactados por esta historia y los trajimos con letras y tal. Pero es que curiosamente este año de 2022, en el Carnaval de Málaga, una comparsa que llegó a la final, además bastante buena, con una calidad tremenda, se llamaba el Canal de los Presos, son de Arroyo de la Miel, de Benalmádena, y tiene unas letras además tremendas. Yo me puse en contacto con ellos y me dijeron que sí, que se habían sentido inspirados por esta investigación y tal, ¿no? O sea que eso es digamos, una satisfacción moral en el sentido de que una investigación científica y de divulgación social y política pues tiene esa permea en el ámbito cultural, ¿no? Y para nosotros eso pues lógicamente supuso un enorme aldabonazo, ¿no? Pero a nosotros sin duda lo que más satisfacción nos produjo es que esas personas a las que nosotros rescatamos de la nada, del anonimato más absoluto, que fueron los presos supervivientes en el momento en el que hacíamos la investigación, por lo menos al final de su vida se sintieran protagonistas de algo. Como nos decían algunos de ellos, mira, nunca nos pidieron perdón por lo que hicimos, los que nos utilizaron como mano de obra esclava nos pidieron perdón, ¿no? Ahora por lo menos os veo con vuestros trabajos y con los actos que estáis haciendo el agradecimiento de la sociedad, ¿no? En algunas partes de las instituciones. La verdad que ver a estas personas encontrarse y juntarse
para nosotros fue uno de los momentos más satisfactorios de la investigación, y sobre todo las mujeres, ¿no? Esta mujer es Francisca Dame, a la cual le dieron la medalla de Andalucía en 2005 por su implicación en estos temas de la memoria, ¿no? Una mujer que nos dio una información espectacular. Digo, porque a nosotros los antropólogos nos fuimos los encargados en buscarlo, ¿no? O sea, tú empiezas una investigación de la que no tienes ni la menor idea. O sea, yo cuando empecé esto en 2000 no tenía ni idea de que en Sevilla había habido campos de concentración, había un enorme canal de irrigación, el cual yo había cruzado, porque soy de Granada y la ruta de Granada a Sevilla la hago, la he hecho 1000 veces, y ese canal lo cruzo irremediablemente cuando voy, que eso se había hecho con un trabajo esclavo, etc. Y no existía conocimiento, ¿no? Entonces nosotros, cuando empezamos los antropólogos, ¿por dónde empezamos? Bueno, íbamos por los sitios por donde pasa el canal. Y nos dimos cuenta de ese canal que se llama Canal del Bajo Guadalquivir, la gente mayor le llama Canal de los Presos. Ya dice, aquí hay memoria, hay algo. Y nos íbamos, ¿qué hacemos los antropólogos? Pues nos vamos al lugar del pensionista, ¿no? Recuerdo en Bellavista, que es un barrio de Sevilla que se conformó precisamente con mano de obra de los trabajadores del canal. Llego allí y le pregunto a la trabajadora social que estaba allí y digo, mira, estamos haciendo una investigación sobre el tema del canal de los presos, el canal de Bajo Guadalquivir. ¿Tú sabes si alguno de estos mayores de las personas que estaban jugando el dominó sabe algo de esto? ¿Lo puede presentar? Y dice, ¿uno? No, ese. Sabían todos, ¿no? Y así fue donde descubrimos a todo este tipo de personas en los pueblos, habitando los barrios más humildes, los barrios más marginales. No estamos hablando de personas intelectuales y tal, gente que nació, muchos de ellos en la miseria más absoluta, que fueron los perdedores de toda la vida, que por apostar por otro mundo posible, apostaron por organizaciones políticas republicanas, de izquierda, revolucionarias en algunos casos. En la guerra la volvieron a perder y pasaron privaciones, cárcel, campos de concentración, trabajo esclavo, y después siguieron siendo perdedores, gente humilde y tal, ¿no? Y para nosotros, desde el punto de vista humano, yo sinceramente me pasó lo mismo con las investigaciones que hice sobre los andaluces en Mauthausen. Yo no he conocido a personas más entrañables en mi vida y con un enorme sentido de la dignidad humana. A todas estas personas, cuando las entrevistaba, tú veías las ganas que tenían de hablar y las ganas que tenían de contar. Esta mujer, cuando yo llegué a su casa, en la herrería, una pequeña aldea de Fuente Palmera, en Córdoba, esta me llegó y me dijo, no sabes, llevo esperándote un montón de años, tenía ganas de que viniera alguien aquí que me escuchara. Y para un antropólogo estos son los informantes ideales, porque no le tienes que hacer preguntas, le pones la grabadora y se tira una hora hablando sin que tú le preguntes. Después tienes que transcribir y más, pero son gente que estaba necesitada de contar su experiencia y la de su familia, experiencias, por cierto, durísimas, ¿no? Para nosotros todo eso pues fue una satisfacción enorme y fue lo que hizo que nuestro trabajo tuviera esa virtualidad de trabajo, de acción y de investigación. Eso no quita que el rigor profesional, el rigor científico que uno emplea con su metodología se vea menoscabado. A nosotros igual en antropología, y yo lo enseñamos en algunas técnicas, decimos cuando empleamos la técnica de la historia de vida, que es la que nosotros utilizamos con estas personas, que hay que guardar cierta distancia cínica entre investigador e investigado en aras a esa objetividad. Yo creo que estas personas no hubo ninguna distancia cínica, hubo una adhesión inquebrantable a su historia, a su vida, a su lucha. Eso nos permitió muchas más informaciones porque ellos participaron de esa investigación al mismo pie, ¿no? Facilitaron otras investigaciones que de una relación fría no hubieran salido conversaciones y testimonios como los que nosotros pudimos obtener, ¿no? O sea, el antropólogo no se puede limitar, o el entrevistador, a la gestión de la confianza, etc. Hay personas con las que sí tienes que guardar una distancia cínica. Si entrevista a un perpetrador o un verdugo, lógicamente sí, pero con esta persona nosotros tuvimos plena identificación con su vida y con lo que fueron. Bueno, de ahí. Esto es en la Olavide, en 23 de febrero de 2002. Le hicimos un homenaje y fue de los primeros actos que hicieron institucionales en la Universidad Pablo de Olavide, que me decía la rectora por entonces, Rosario Valpuesta, de la mejor que yo he hecho.
en Villa fue un homenaje que se le hizo a los presos trajimos, porque el canal de los presos delimita la finca de la Pablo de Olavide, y pusimos un olivo centenario, se plantó, y esa piedra, con una frase de José Saramago, recordar el vivir y mantener vivos los sueños, dedicado a los presos esclavos del canal, en donde pudimos, fue un acto muy, muy emotivo, se juntaron las familias, se juntaron presos que no se veían desde hace 40, 50 años, y que ahí quedó como un lugar de la memoria, y fue un acto institucional verdaderamente entrañable, ¿no? Entre ellos, una persona que apostó con nosotros con nuestra investigación desde el primer momento fue Nicolás Sánchez Albornoz, hijo de Claudio Sánchez Albornoz, presidente en el exilio de la República. Bueno, este hombre tiene una historia de vida alucinante. Además, este se fugó, era preso esclavo en el Valle de los Caídos. Él nunca dice Valle de los Caídos, dice Cuelgamuros. En el Valle de Cuelgamuros se fugó por otro compañero, y de hecho de ello hay una película que se llama Los Años Bárbaros, de Fernando Colomo, ¿no? Una fuga espectacular con otras personas de Estados Unidos, después hizo carrera, es un gran historiador, estuvo en Nueva York, en Argentina, y es doctor honoris causa con la Pablo de toda la vida. Siempre nos estuvo apoyando, y de hecho todavía vive, ella es muy mayor, tiene 98 años, sigue estando atento a todas las cuestiones que hacemos con respecto a esto, ¿no? Bueno, este es el canal del Bajo Guadalquivir, que nace, es una gran obra hidráulica de Andalucía, nace en el límite de la provincia de Sevilla con Córdoba, a la altura de Peñaflor, y Viena Morica, de Cádiz, entre Lebrija y Trebujena. Son 150 kilómetros de canal, de obra hidráulica, que posibilita 80.000 hectáreas de regadío, de secano y de marisma. O sea, tierras que no tenían valor ninguno, se hace un vergel con la traída de agua. Estamos hablando de tierra de Bajo Guadalquivir, de un enorme valor de riquezas. Dicen los economistas, después podremos hablar de esto, que este canal supuso doblar el Producto Interior Bruto de Sevilla. También este canal hace que se fija en poblaciones de colonización entre lo que son los Palacios y Lebrija, en un momento en que en Andalucía se estaba produciendo una verdadera sangría migratoria. Estamos hablando que en los años 50, 60, 2 millones de andaluces se van. A Cataluña 1 millón y otro 1 millón por ahí dispersos. Y es una estrategia también desde la élite de fijar población campesina para necesitarla cuando en los momentos de cosecha y tal, ¿no? No sé si conocéis los poblados estos de Adriano, de Trajano, Chapatales y tal, todo eso es posible por este canal, ¿no? El canal no solo es el canal, sino que tiene un montón de obras anexas que se hicieron también con el concurso de la mano de obra de los presos, como lo que son los acueductos, sifones, los caminos de servicio, la red de encauzamiento paralela, etc. No, estamos hablando de una enorme obra con mira, si queréis, el primer vídeo que pone el regadío, porque veis un poco desde una vista aérea de cómo es Bueno, deciros que este canal no todo se hizo con la mano de obra de los presos esclavos. Hubo un momento en que ya tuvieron que emplear a presos libres, a partir del año 43 entrenos libres, pero hasta el año 57 hubo presos políticos en el canal. También hubo algunos presos sociales, ¿no? Aunque en aquella época distinguir una línea y otra muchas veces era muy difícil, ¿no? Bueno, esta es una foto, es una imagen aérea, pero para que veáis esta envergadura de canal. Os decía antes que cuando nosotros estábamos haciendo esta investigación e íbamos a los pueblos, todo el mundo por donde pasa este canal le llama Canal de los Presos. Y yo le preguntaba a la gente mayor, a propósito, se lo preguntaba, le decía, ¿por qué se llama Canal de los Presos? Y me decía todo el mundo, porque esto lo hicieron los rojos, esto lo hicieron los presos republicanos y tal, ¿no? Lo sabían, la gente mayor lo sabe. Sin embargo, me pasó una cosa curiosa, que es significativa. Estando en la Rinconada, cerca del canal, veo un chaval que tendría 18 años, 19, chavalito, y le pregunto, oye, ¿este canal cuál es? Porque ahí hay dos, está el del Vial y el del Bajo Guadalquivir. Le pregunto, ¿y este canal? Y me dice, ese es el canal de los presos. Y le pregunto, ¿y por qué se llama de los presos? Porque en ningún sitio pone canal de los presos, pone canal del Bajo Guadalquivir. La señalización oficial es canal del Bajo Guadalquivir. El canal de los presos es la nomenclatura popular, ¿no? Y el chaval me responde,
Dice, eso no lo sé. Dice, pues yo creo que esto lo hicieron los romanos, porque dice que hubo esclavos aquí. Esa fue la respuesta, ¿no? Y a mí me resultó significativa por el hecho, digo, hay que ver, en 2 generaciones la memoria se va, la memoria se pierde en 2 generaciones, ¿no? O sea, esto es una obra que habéis visto que va paralela al canal, al río y a la carretera y al tren. Imaginaros, durante 2 décadas, cualquier persona que se monte en ese tren, que es el que va de Córdoba a Málaga, el que se tiene o que haga ese trayecto, ha visto forzosamente a miles de personas pico y pala sacando toneladas de tierra y con todo el mundo. Estamos hablando que hubo miles de presos allí, ¿no? Vestidos con el traje de fascistas de los italianos que dejaron aquí, era la guerrera que llevaban, que en muchos casos estaba roído y estaba tirado, porque ya, como dice uno que vamos a ver ahora, lo veían con taparrabos y quitados y tal, ¿no? O sea, eso no puede pasar desapercibido y custodiado por la Guardia Civil o por el Ejército. Por el Ejército hasta el 45 y a partir del 45 por la Guardia Civil. Eso no pasa desapercibido, ¿no? Y sacando montañas de arena y tal, con todos los recuerdos de los armazones, con los hierros, el herraje, etcétera, ¿no? Y tú dices, esto no pasa cuando nosotros iniciamos esta investigación, no había nada escrito en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que fue de quien dependía esta obra, sacó un libro justo en el año 2000 por su 75 aniversario, un libro de estos que sacan ellos súper bonitos, con las fotos espectaculares, con planos, estos de mucho peso, ¿no? Y venía un capítulo dedicado al canal del Bajo Guadalquivir. En ningún momento se dice cómo se hizo, ¿no? O sea, no existía quién había hecho esa obra. Y eso fue para nosotros el imperativo de la investigación. Yo terminaba todas las entrevistas con una pregunta. Les decía, ¿para qué cree usted que debe servir esta investigación? Y la respuesta era en casi todas las personas, hombres y mujeres, unánime. Decían, para que se sepa la verdad, para que se sepa lo que pasó, para que se sepa quién la hizo y quiénes eran quien la hizo esta obra. Que no eran delincuentes y que no eran personas que habían hecho daño a nadie. Eso era la respuesta unánima en casi todas las... ¿Y tienen? Bueno... No, bueno, esto es solamente para que veáis un poco la extensión y lo que significa este canal, ¿no? Si quieres pon la siguiente. El siguiente vídeo. Del nodo, para que veáis cómo la España franquista. Franco visitó 2 veces esta obra, y bueno, la gente mayor sabe lo que es el nodo, ¿no? Los jóvenes, el nodo era el noticiero este que echaban en los cines del pueblo. El canal del Bajo Guadalquivir, de 158 kilómetros de longitud, atraviesa el río Guadaira mediante un acueducto sifón de hormigón armado que tiene 960 metros. El acueducto forma parte de la obra, quedando los tubos al exterior apoyados sobre pilares articulados. Su excelente jefe del Estado visita estas obras que se llevan a cabo con extraordinaria rapidez por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El sifón lo compone tubos de un diámetro de 3 metros con 10 centímetros y por ello circulará el caudal de 54.000 litros por segundo que ha de transformar en regadío 75.000 hectáreas de secano y maíz. En su visita, Franco examina los diversos detalles de la obra. Bueno, Franco visitó, como digo, el canal en 2 ocasiones, y tuvo toda esa parafernalia, lógicamente esa propaganda, ¿no? que se hacía de cómo se hacía. Me contaba uno de los presos a los que pude entrevistar de esta visita, en concreto el ministro Franco bajando una escalera de madera. Me decía él, dice, yo estaba allí, dice, y Franco venía con su guardia mora, con las capas, con esas botas, y en esa escalera que le habían construido los presos para que subiera Franco a visitar eso, estuvieron la guardia mora dándole para que estuviera bien, para que no fuera un sabotaje y se cayera la escalera cuando subiera Franco, ¿no? Contaba la historia esta, ¿no? Un poco lo que venía comentando, de esto no existía prácticamente ninguna información. Para nosotros fue totalmente novedoso descubrir algunas informaciones, alguna documentación que se estaban abriendo en esos momentos. Como decía antes, hasta entonces se había escrito muy poquito,
Y desde el punto de vista memorial, pues fue muy interesante el poder rescatar a estos últimos presos políticos que trabajaron en este canal. Os doy un dato sociológico muy interesante que me hicieron ver unos compañeros de Navarra, que han sido también tal vez las personas junto con este equipo que han hecho una investigación muy novedosa en el Pirineo Navarro, sobre el trabajo esclavo en la construcción de unas carreteras. Siempre se utilizaban, allí fueron muchos presos andaluces y extremeños, allí en el Pirineo Navarro, que compartieron con los presos vascos, que estaban en los batallones de trabajadores, pues la obra en unas condiciones muy duras, ¿no? Y él me decía, Ángel, cuando hemos venido aquí a Andalucía a entrevistar a los presos, a los supervivientes andaluces, hay una enorme diferencia con los vascos. Y le decía, ¿ves qué? Dice, que los andaluces están cascados, ¿eh? Dice, teniendo las mismas edades, los andaluces están físicamente mucho peor que los presos vascos. Dice, los presos vascos, además que están en el Pirineo, tenían a la familia cercana, eran católicos, tenían mejor relación con el cura, recibían paquetes, porque eran familias con pequeños campesinos, ganaderos, que tenían, digamos, posibilidades de arrimar su vida. Pero los andaluces eran jornaleros, no tenían nada, y dice, nosotros hemos venido teniendo ellos la misma edad que los vascos, están mucho más deteriorados físicamente, de hecho murieron los andaluces de supervivientes muchísimo menos, ¿no? Eso viene también, eso explica un poco la clase social y de dónde viene, ¿no? Cuál era el perfil de lo que estamos hablando. Si quieres poner el siguiente vídeo de esta mujer, porque explica un poco este fenómeno de quién eran estos presos, ¿no? Bueno, yo creo que este es un pequeño vídeo de una mujer para mí muy entrañable, Dolores Vime. Esta mujer leyó en los periódicos que estábamos haciendo esta investigación y se presentó al sindicato CGT. Mi marido estuvo en el canal de los presos. Bueno, la historia de esta mujer es alucinante, ¿no? Porque el marido se escapó del canal, ella lo tuvo escondido 5 años en un furgo, vivía en una chabona en lo que hoy es el barrio de los Carteros de Sevilla. Lo tuvo 5 años escondido hasta que el marido pudo hacer su vida, porque los compañeros presos son libertarios. Los compañeros presos le cambiaron la documentación y tuvieron que había cedido a la libertad condicional. Pero tuvo visitas de la Guardia Civil, del Ejército, de la Policía, en varias ocasiones, ¿no? Su padre y su hermano fueron asesinados, eran militantes de la CNT al final de la guerra. Y bueno, es una mujer con una historia de vida, porque una de las funciones de lo que fue el sistema concentracionario y lo que fue el sistema de reducción de penas por el trabajo era socavar y la identidad política de estas personas, regenerarlo en los valores del nacionalcatolicismo. Con estas personas no lo consiguieron, de hecho yo con los que entrevisté no lo consiguieron con ninguno. Y te alegra esa posibilidad de supervivencia y de resiliencia que tienen estas personas. Os cuento una anécdota simple, pero para mí muy ilustrativa, de esta mujer. Esta mujer iba a visitar a su marido
Al campo de la Corchuela tenía que ir a Dos Hermanas, cogía el autobús en Sevilla, si conocéis Sevilla, en el Prado de San Sebastián, salían los autobuses, iba hasta Dos Hermanas en autobús y después allí se iba 8 kilómetros andando hasta el campo de la Corchuela, 8 kilómetros de ida, le llevaba la cesta con comida y tal, y después se venía. A esta mujer, que digo que es de cultura libertaria, la obligaron a casarse en un teatro que hizo para que ella pudiera acceder a cobrar una peseta o 2 pesetas, y a los hijos le cambiaron los nombres sin su permiso. Los hijos se llamaban Floreal y Germinal y le pusieron Manolo y no sé qué sin el permiso de ella, ¿no? Aunque ella le llamaba ella lo llamaba siempre Floreal y tal. Por cierto, ella viviendo en una chabola con un quinqué, el hijo acabó siendo médico cirujano. Esta mujer, cuando pasaba todos los días, cuando iba a recoger el autobús, a Dos Hermanas, sobre todo dice que era al regreso. Estos salen en las conversaciones de estas cuando está distendidamente muchas tardes a su casa, pero a mí son ejemplificativos del perfil de esta persona. Decía, Ángel, yo pasaba por donde hoy está la Diputación de Sevilla, en los jardines de Murillo, al final en la esquina de la Puerta de la Carne, que era el cuartel de intendencia. Es decir, allí había mucho meneo de militares porque estaban sacando toda la intendencia para los distintos cuarteles, los distintos campos, los distintos destacamentos. Entonces yo pasaba muchas veces una hora, que creo que eran las 9, que pasaba y la bandera de España se arriaba, ¿no? Se arriaba como se quita, se arriaba, entonces se tenía que parar todo el mundo, poner el saludo romano mientras tocaban el himno de España, ¿no? Y ahí dice, yo eso nunca jamás lo he hecho, ¿no? O sea, ya es una manera de resistencia, ¿no? Entonces iba con su niño, que iba en brazo, y entonces cuando ella seguía andando, los militares que estaban en la puerta le recriminaban, ¿qué hace usted, señora? Y dice, yo voy con el niño con el cesto, pues el cesto lo deja en el suelo y usted se para y tal, ¿no? Y me decía, pues ¿sabes qué hice? Llevaba siempre un pañuelo y si pasaba esa hora se me ponía como si tuviera el brazo en cabestrillo, ¿no? Como si estuviera lesionado, para evitar hacer ese tipo de saludos, ¿no? Bueno, son gestos que muchas de estas personas han conservado y han tenido durante todo el tiempo, porque como digo, este sistema se ideó con 3 funciones básicamente. Era descargar las prisiones de presos. Estamos hablando de que había 300.000 presos cuando termina la guerra, 250.000, 300.000 presos, cárceles ideadas para un número, duplicaban y triplicaban ese número de presos, tenían que descargarla. Franco nunca tuvo en mente dar una amnistía, de hecho esa palabra ni existía, la quitaron del diccionario, o los indultos fueron progresivos de determinadas temas, el indulto general eso no existía en su conciencia, en su imaginario. Otra función era buscarle una utilidad a ese preso, una rentabilidad económica, y la tercera era regenerar a estos penados y a sus familiares los valores del nacionalcatolicismo, es decir, socavarlos, intentar restarle toda esa identidad política que arrastraba. Aquí hemos visto una mujer de cultura libertaria, lo había, y de familia de tradición y cultura comunista, socialista, republicana, etc., ¿no? O sea, existió toda la variedad de lo existente, ¿no? En muchos casos, en el trabajo que nosotros hicimos del canal de los presos, estos presos y estas familias han mantenido con orgullo esa identidad de preso, siendo un estigma desde el sistema, siendo un concepto estigmatizante. Tú eres de la familia de los rojos, tú eres de la familia de los presos. Para ello acabó siendo un elemento de valor en el sentido en que habitaron barrios que, claro, después lo veremos muy rápidamente, se conformaron con familiares de presos, y valores que traía la izquierda andaluza y campesina y jornalera de apoyo mutuo fueron esenciales para que esos barrios salieran adelante. Barrios como Torreblanca y Bellavista, que después, y Valdezorra y algunos de Dos Hermanas, que después fueron en los años 60 y 70 barrios obreros con un movimiento vecinal muy potente y con una cultura contestataria de izquierda, en buena medida viene de toda esa tradición que arrancó de barrios que se hicieron de autoconstrucción con el aporte de todos estos presos, y donde las mujeres tuvieron un papel esencial en la conformación del tejido social, porque los hombres estaban en los campos de concentración, y tuvieron un papel esencial en sacar adelante con el apoyo mutuo de los vecinos. Eso sale en casi todas las empresas. Además, hubo una endogamia de matrimonio, de presos, de familiares de presos, entre otros, bastante importante, ¿no? Entonces eso hizo
que esos valores no sean ocultados. Yo me encontré en otros casos, y después contaré también algunos detalles, de personas que se han avergonzado de los padres, ¿no? Se han avergonzado de la historia de los padres, que no quieren saber nada de eso. Y en ese sentido, bueno, aquí una de las cuestiones en las que nosotros hemos entrado alguna vez en debate, que nosotros ya prescindimos, es: ¿se le puede llamar esclavo a esta persona o trabajo esclavo? Es más preciso el término de trabajo forzado, ¿no? Es cierto que estos trabajadores presos no llevaban una olla aquí en la nariz como los que construían pirámides en Egipto, ¿no? O no tenían una marca en la piel como los que recogían algodón en Virginia. No eran propietarios de nadie. Si nos ponemos a hablar desde el punto de vista jurídico, ellos no son, no existe una relación de amo y esclavo. Hay mucha literatura sobre la esclavitud, mucha literatura sobre la esclavitud, pero también es cierto que la palabra esclavo no necesariamente siempre tiene que estar asociada al sufrimiento. Ha habido esclavos que han vivido muy bien y han sido élites en algunos momentos y tal, pero que no son dueños de su historia. Pero ha habido muchos historiadores, entre ellos yo pongo para mí algunos que son emblemáticos en mi formación, como Josep Fontana y tal, que yo, pues decían que sí se podría emplear con rigor, ¿no? Estamos hablando de personas a las que arbitrariamente les privan de libertad, se las privan, y además en muchos casos, como vamos a ver ahora muy rápidamente, sin tiempo determinado, ¿no? O sea, con condenas perpetuas, condenas a 30 años, donde tú no sabes, donde van a disponer de tu voluntad y van a explotarte a tiempo perdido, sin un horizonte perdido, ¿no? Entonces, hablando, claro, estamos hablando de términos jurídicos, los términos jurídicos, nosotros no entramos en este tipo de debate, entramos en que muchos de los presos que estuvieron en el canal y en otros ámbitos, ellos sí se hablan a sí mismos de esclavos, lo cual para mí eso es importante. Y después una cuestión que a nosotros nos sorprendió es que ellos se llamaban a sí mismos libertos. Cuando siguieron trabajando en el canal en condición de libre, cuando accedían a la libertad condicional, muchos de ellos siguieron trabajando en el canal porque tenían trabajo que le ofrecía el comandante y se llamaban libertos. Y nosotros cuando escuchábamos eso, lo comentábamos en nosotros, porque esta gente utiliza el concepto liberto, ¿no? Un esclavo de profesión de omisión acaba siendo un liberto. Sin embargo, después nosotros en los documentos oficiales que se les llama libertos también, o sea, que eran los oficiales, ellos se llaman a sí mismos libertos, pero es que la documentación oficial también los llamaba libertos, ¿no? Nosotros pensamos que muchas veces la realidad supera la documentación y el debate y el propio lenguaje científico, el propio lenguaje académico y tal, ¿no? Entiendo que desde el punto de vista jurídico no son esclavos, ¿no? Pero bueno, el empleo se hace con un fin y desde el punto de vista mejor alegórico, pues está bien empleado, ¿no? Lo mismo digo con campos de concentración y colonias. Los campos de concentración, que ahora vamos a ver, existe una inspección, una entidad que es la inspección de campos de concentración, a los cuales eran señalados unos, por ejemplo, el que estáis viendo a la derecha, que es el campo de concentración de los Melinares, no se llama campo de concentración, le decían colonia militarizada. Es un sitio donde hay barracas, donde está con una valla, donde hay hasta 13, 14 garitas, vigilados por soldados por fuera y por funcionarios por dentro, armados, donde tienen que hacer los recuentos, la marcha, etcétera. ¿Por qué? Porque la literatura oficial dice que no es campo de concentración, lo dejamos llamar campo de concentración, porque no entraría dentro de la categoría que el franquismo le dio a este tipo de campos, ¿no? O sea, nosotros no entramos en ese tipo de debate. Y me estoy acordando en Francia, por ejemplo, en los campos de refugiados donde van los españoles, en la literatura francesa de la época eran campos de concentración. Los franceses los tratan de evitar, ahora le llaman campos de confinamiento o de refugiados. Sin embargo, los papeles oficiales del 39, 40, cuando llegaron los españoles, Saint-Cyprien, a Barcaré, a Gilet-sur-Mer, eran campos de concentración, ¿no? Bueno, pues son cuestiones que muchas veces escapan a la realidad, creo que supera muchas veces en el sentido de la documentación, ¿no? Bueno. Bueno, fijaros, cuando nosotros empezamos esta investigación no había prácticamente nada escrito
había muy poca referencia al tema del canal de los presos. Y esto es un libro de Alfonso Trozo y Armando López Salinas, que se editó en los años 60 o por ahí, en el exilio, lógicamente, en París, después fue reeditado en los 70 aquí en España, y dice Alfonso Trozo, dice: recuerdo haberlo visto trabajar cubierto solo, con taparrabos y custodiados por la Guardia Civil. Son cosas que no se olvidan. Era cuando iba a veranear a Málaga, tendría poco más de 10 años, a pasar el tren por los Merinales, mi hermano y yo nos asomamos por la ventanilla del tren para mirarle. Una vez, un hombre que iba en el departamento dijo: miren cómo trabajan los rojillos, así aprenderán otra vez a no insultar a los señores. Alfonso Calla, Armando también. Esta era de las pocas referencias que existía sobre el tema del canal, y un artículo que escribió en una revista que se llamaba Andalucía Libre, que era de un órgano del Partido Socialista de Andalucía, de una de las hijas del canal, que su padre estuvo allí, que escribió un artículo en el año 80 y tanto sobre el campo de los Merinales. No existía nada. Curiosamente, en el año 88 se le hizo un homenaje a los presos del canal en el barrio de Bellavista, que, como digo, es un barrio conformado por familiares de presos mayoritariamente, o en una buena proporción, pero era un monumento con personajes descabezados, de piedra, donde no pone que esté dedicado a ellos, ¿no? Y curiosamente, siendo Felipe González de ese barrio, no fue Alfonso Guerra. Y no tuvo prácticamente, en el Correo de Andalucía sacó una nota y tal, no tuvo eco mediático ni rastro mediático ninguno, ¿no? O sea que el oscurecimiento y el ocultamiento de esto también ha sido en buena medida premeditado, incluso por las instituciones democráticas, ¿no? Bueno, y ahí muy rápido, para que os situéis lo que es el sistema de trabajo forzado, se hizo desde dos sistemas, ¿no? Digamos, un sistema global dividido en dos. Uno fue la inspección de campos de concentración de prisioneros, es decir, un sistema concentracionario puramente militar, diseñado desde lo militar y con prisioneros, y otro fue el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, que fue un sistema penitenciario. Son distintos. El nuestro, que estamos hablando del canal de los presos, responde a este segundo. Pero del siguiente sí me gustaría comentar. Bueno, aquí tenéis los colores vivos que hemos visto antes. Es comentar que de hecho, y sobre todo porque ha tenido una enorme incidencia aquí en la provincia de Cádiz, el tema de los batallones de trabajadores. El sistema concentracionario se hizo cargo sobre todo de prisioneros, nunca fueron presos, y fijaros que dura prácticamente hasta el 45. Ya al final hubo algunos penados, gente que fueron enviados a los batallones de trabajadores por la Fiscalía de Tasas por haber cometido delitos de mercado negro, de extraperlo, de contrabando, etc. Pero fueron muy pocos. La mayoría, porque ahí están todos los distintos nombres que tuvieron: batallones de trabajadores especialistas de mineros, y después de terminada la guerra, batallones disciplinarios de trabajadores, de soldados trabajadores, eran gente que estaba combatiendo en el ejército republicano y que los detenían y los llevaban al campo de concentración y los clasificaban. Existía un sistema de clasificación súper rápido. Lógicamente te pedían avales y pedían información a sus pueblos, que se los daba el cura, el jefe de falange, la Guardia Civil, etc. Entonces ellos los clasificaban entre afectos. Los que eran afectos los enviaban a luchar por el ejército glorioso nacional, por Franco, y los otros, los que eran dudosos o desafectos, eran enviados a los batallones de trabajo a trabajar en una multitud de obras. En el primer tiempo, durante la guerra, muchos de ellos estuvieron trabajando en los mismos frentes, haciendo trincheras o haciendo obras digamos, que están relacionadas con la guerra, en distintas facetas. Pero hubo batallones mineros, por ejemplo, aquí en Andalucía, en las minas de Peñarroya, Pueblo Nuevo, que son de carbón, que estaban muy demandados para la térmica y para distintas industrias de guerra. Ahí se llevaron a más de 1000 soldados para trabajar como mano de obra barata. Pero de esto hubo por toda la parte, digamos, de la retaguardia de los sublevados. Una vez que termina la guerra, estos van cambiando de nombre, vemos batallones disciplinarios de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, que son aquellos que han sido detenidos cuando termina la guerra. El servicio militar que ellos habían hecho con la República no les sirvió. Tuvieron que hacer otro en los batallones de trabajo como esclavos. Y de estos son los que estuvieron aquí, que tú
con Ignacio, ¿no? Que tú hablas aquí en tu libro, ¿no? Bueno, muy rápido, estos son algunos de los mapas, hay un montón. Esto es un trabajo que está inédito en buena medida, hay mucho por investigar aquí, hay muchísimo, y como decía antes, han salido nuevas informaciones, nuevos archivos muy interesantes con informaciones que nos van a dar mucho interés sobre toda la cantidad de obras que existen. Es muy difícil rastrear esto. Bueno, aquí tenéis los campos que hubo en Sevilla, que como veis, distintos colores. En rojo están de trabajo forzado, en muchos casos relacionados con el canal de los presos. En azul está el batallón de trabajadores, que también construyeron pues, de todo, carreteras, vías férreas, piscinas, edificios, etcétera. Se hizo una enorme cantidad de trabajo. Y en Sevilla está, digamos, lo que está en amarillo con el campo de indigentes, ¿no? En Las Arenas, en La Algaba, hubo uno de indigentes, de presos gubernativos, que los quitaban de Sevilla para hacer limpieza, y en ahora se está haciendo la exhumación. A mí no me gusta, y del movimiento memorialista se hace mucho, porque cuando se habla de campos de concentración parece que equipararlo con los campos nazis es lo suyo, ¿no? Siempre, y se llama campo de exterminio. Es verdad que en ese campo, que había 250 indigentes, la mitad murió, y murió de hambre y de enfermedad, ¿no? Y si mueres de hambre es porque te han matado. Si tú estás en un recinto en el que no puedes salir y mueres de inanición o de vitaminosis o de enfermedades relacionadas con la alimentación, la responsabilidad de los que tienen custodiado es enorme, ¿no? Pero no, yo soy reacio a que se empleen estos términos igual que los campos nazis, igual, no son igual, y no hay por qué emplearlos. Es más, aquí era peor la cárcel en los años 39, 40, 41, era más parecido a un corredor de la muerte, había muchas más muertes que en los propios campos de concentración y de trabajo. Bueno, esto es un estudio de aquí, de un paisano vuestro, de Manuel Algarmani, de los barrios, que es de los pocos que se están aproximando, digamos, con rigor a este fenómeno. Aquí era en un artículo reciente de 30.000 personas trabajando aquí en esta comarca, en el campo Gibraltar, en la línea defensiva, en 3 líneas defensivas, en el año 42-43, rodeando Gibraltar a distintas distancias, con búnker, preveyendo una posible invasión aliada de las tropas aliadas por Gibraltar, o también incluso preveyendo una toma de Gibraltar según fueran las tornas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, muchas de las carreteras que hay en esta comarca fueron hechas por ellos, y yo he leído en alguna memoria. Yo ayer venía por primera vez en mi vida en el tren de Ronda a Algeciras, que es preciosa esa ruta, es muy bonita, y pasé por Baucín, y pocos días antes había leído de que en un batallón de trabajadores, de la memoria de uno que estaba en Dauphin, ellos tuvieron contacto, los que estaban en ese batallón de trabajadores, con los maquis, con la guerrilla antifranquista que operaba por esa zona, ¿no? Pues todas esas líneas férreas, carreteras, etcétera, que hay por estos sitios, y bueno, fueron por la memoria, tiene editado además el camino de los prisioneros y tal, fueron construidos por estos prisioneros que venían desde muchísimos sitios. No eran de aquí exclusivamente, había vascos, catalanes, de otras partes del Estado, y se dio el caso de que hubo un envenenamiento en Tarifa, ¿no? Por Tarifa, en Barbate, un envenenamiento de 100 y pico, de los cuales murieron 40 y tantos, 50 murieron. Se abrieron diligencias que para nada, es más, las diligencias lo que son perversas, ¿no? Porque hablan de que los presos están muy bien alimentados y que es que comieron unos tubérculos que tienen un sabor dulce, que se lo comían como una golosina, se comían, y por eso se envenenaron, ¿no? O sea, cuando el propio Algarmani habla de que donde estaban todos estos presos se quedaba arrasado, ¿no? Comían tubérculos, hierba y tal, por el hambre, porque no había agua, no tenía hambre, etcétera, y tenía que alimentarse de hierba, que en este caso acabó por la vida de cerca de 50. Bueno, la redención de penas por el trabajo, que lo ideólogo fue un jesuita, José Agustín Pérez del Pulgar, y que lo puso en marcha un teniente coronel, Máximo Cuervo, fue, digamos,
la institución penitenciaria, dependía del Ministerio de Justicia, que se creó para articular todo lo que fue el trabajo esclavo que ya había en las cárceles. Como ellos decían, esto se convirtió, a palabras nuestras, en una empresa temporal de trabajo, totalmente, ¿no? Lo que fue la reducción de penas por el trabajo. Ellos le daban presos, trabajadores, a las empresas privadas y públicas que les solicitaban según el perfil. Ellos decían que esto iba a funcionar con la seriedad de un banco, con la disciplina de un cuartel y con la calidad de un convento. Así es como lo... Bueno, esto del fichero fisiotécnico, esto todavía no se ha localizado. No es que se localice, esto va a ser un filón para la historiografía, porque se habla de que puede haber hasta 1 millón de fichas, ¿no? O sea, ellos tenían fichas de cada preso con toda la información, tenían hasta creo que 6 industrias distintas y 200 oficios, o 20 industrias y 600 oficios distintos, ¿no? O sea, ahí te veías toda tu vida, quién era, cuál era tu moral, a qué habías pertenecido y cuáles son tus aptitudes físicas. Imaginaros ese fichero, una ETT, ¿no? Una empresa le dice, quiero 3 arquitectos, 10 ingenieros, 200 albañiles, 4 encofradores, 7 panaderos, 4, etcétera. Un boom, te los buscan y que sean de cerca de la zona de la empresa donde esté, ¿no? Pues el Estado se lo ofrece, ¿no? O sea, y hubo distintas instituciones que utilizaron a estos presos, instituciones públicas, como estamos viendo en las prisiones donde trabajaron muchas mujeres, muchos de los crucifijos que hemos visto nosotros de pequeñitos cuando estábamos en el colegio, estaba el crucifijo y estaba Franco y José Antonio, ¿no? Pues esos crucifijos se hacían en los talleres penitenciarios en muchos casos, y se hacían jabón, se hacían juguetes, ropa, etcétera, redención, ¿no? Con un espíritu de regeneración total en los principios del nacionalcatolicismo, para ser buen patriota, etcétera, y para trabajar redimiendo tu pena, es decir, un utilitarismo punitivo. Tú estás castigado, aunque no hayas hecho nada, pero tú te tienes que regenerar en unos nuevos valores. Bueno, vuelvo esto porque esto explica un poco la filosofía de lo que es la reducción de penas por el trabajo. Después voy a ir muy rápido. Bueno, si se ve. Y he aquí que la España de Franco les ofrece a estos hombres la rehabilitación, la dignidad que tenían perdida. Si volaron un puente, ahora lo reconstruyen. Si derribaron una casa, la levantan ahora. Sus días de prisioneros están consagrados al aprendizaje de unas labores que les convierten en seres útiles, redimiéndoles de su existencia de panes, y los despojos humanos deberán a España su regeneración. De las masas proletarias hicimos orden y confianza, desvanecemos el rencor y como un tullido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrieron el puño. Y la hermandad de la mano abierta y el brazo extendido los recibió con una generosidad que el imperio español de otro tiempo tuvo siempre con el vencido. Esta es nuestra justicia. Bueno, ahí veis un poco las obras que se hicieron. Son, bueno, un mapa del Estado español de Andalucía, de una provincia, con las obras que han realizado, sería inmenso. Tendría que ser de muy gran amplitud para que cumplieran todo lo que se hizo, ¿no? De carretera, aeropuertos, vías de tren, de cosas y de historia que nosotros utilizamos en muchos casos, que están en uso, ¿no? El Estado hizo mucho de obra pública, pero construcción
estaban los de regiones devastadas, que eran de construir la iglesia, y edificios dañados, edificios públicos, etcétera, pero después que se hicieron un montón, ¿no? Seguramente conoceréis, o algunos no conoceréis, Puerto Banús, lo conocéis todo, ¿verdad? Pues el nombre de Banús, ¿sabéis de quién es? José Banús, que fue uno que explotó mano de obra haciendo la carretera de acceso al Valle de los Caídos, ¿no? O sea, gran parte de su pluralidad fue utilizada con el trabajo de esclavo, pero no es el único, Que nosotros cuando hicimos el estudio del canal de los presos, en la obra hubo muchas subcontratas de otras empresas, algunas están cotizando en el IBEX 35, entre Canales de Tábora, Dragado y Construcciones, Florentino Pérez. Nosotros hubo una periodista del Financial Times que llamó al gabinete de prensa de Florentino Pérez para decirle, porque esta historia en todos los países, todas las dictaduras han tenido, han colaborado las empresas privadas con el trabajo esclavo, en la Alemania nazi, la Italia fascista, etc. Pero en Japón, pero en esos sitios, esas empresas han participado en la reparación, han tenido gestos de reparación. Aquí no, aquí nada. Y el Financial Times, la periodista esta, habla con la jefa de prensa de Florentino y le dijo, oye, ustedes tienen que decir algo porque su empresa, o sea, el origen de su empresa utilizó mano de obra esclava para distintas obras, ¿no? La respuesta fue, eso quedó todo salvado con la ley de amnistía. Y claro, ahí fue cuando nos dimos nosotros cuenta de la perversidad que tiene la ley de amnistía en sus dos últimos puntos, donde hay impunidad total para todas las actuaciones que hicieron los torturadores y las personas que nos hicieron daño a otras personas. Sí. Hay un libro que se llama Franquismo S.A. Sí. de Antonio Maestre, que explica con detalle. Efectivamente. Bueno, veis la cantidad, y la cantidad de empresas privadas que hicieron obras, algunas veces adjudicadas, eran obras públicas adjudicadas, pero en otros casos eran obras que no tenían nada que ver. Bueno, nosotros hemos podido documentar de la petición de señoritos, latifundistas, que piden braceros para la cosecha de garbanzos, para la cosecha de trigo, porque no había hombres y tal, en la época de guerra, y todavía se puede entender. Pero yo cuando estaba investigando lo del canal, yo le pregunté a uno de ellos, le digo, ¿tú en qué estuviste trabajando? Y me dijo, yo estuve en la brigada de tierra, que era de pico y pala y tal, y después pasé a otra, y me dice, ¿tú un tiempo haciendo tejas? En una tejería, digo, ¿tejas? Y yo estaba pensando, digo, las tejas, no he visto ninguna teja en ningún edificio de estas. Y yo, pero tejas, y yo, no tiene nada que ver con el canal. Eso era un señorito en un cortijo que tiene una tejería, y nos cogieron a 20 presos y estuvimos durante un mes haciendo tejas, ¿no? Eso era la corrupción, la historia de la corrupción, de cómo yo te empleo, te doy un favor, te llevo a tantos presos, etcétera, porque bueno, eso formaba parte del sistema que por cierto lo sabían todos los presos, ¿no? Sabían cómo llegaban los camiones de alimentación, de intendencia, de arroz, de azúcar, de trigo, de harina, de no sé qué, tal. Llegaban a una puerta que se supone que es para alimentar a los presos, y otros salían por otra puerta para los oficiales y las brigadas para vender el extraperio, ¿no? Eso lo veían los mismos presos, ¿no? Se hace negocio porque si el sistema es corrupto desde arriba, el comandante del campo de los Merinares se hizo un chaleco con el material de obra al lado del campo de los Merinares, muy cerca, un chaleco con la mano de obra de los presos y con el material, ¿no? Con el cemento, con los ladrillos y tal, al lado cerca del campo de concentración. Eso lo sabía todo el mundo, pero lo daban por naturalizado, pero lo comentaban como si fuera algo normal. Y si eso lo hace el jefe, ¿por qué no va a hacer su jefe y el otro jefe, ¿no? Bueno, esto bien rápido, ¿no? Porque esto es la obra que hicieron el Servicio de Coronas Penitenciarias Militarizadas, fue la institución, el organismo. Esto en realidad era una obra constructora dependiente del Estado, de los militares, que era la que se encargaba de hacer las obras públicas como el Canal de los Presos y otros muchos obras públicas que se hicieron a lo largo de la península, ¿no? Bueno, lo curioso es por qué se hizo esta obra. Esta obra del canal de Bajo Alqueví, de llevar agua desde un tramo medio del Bajo Alqueví, ponerlo en irrigación y hacer hectáreas de regadío, es un proyecto viejo que viene del final del siglo XVIII, había habido varios proyectos, pero solo se retoma en la República, se intentó retomar la política agraria, de una reforma agraria y tal. Pero esto se retoma, recién terminada la guerra,
porque los grandes terratenientes andaluces que habían financiado el golpe de Estado del 18 de julio, y fue su momento de decir, ahora nos toca que tú nos devuelvas lo que nosotros te hemos dado a ti, ¿no? Y esto solo se pudo hacer con una mano de obra barata y con la participación del Estado. Pero curiosamente estamos hablando de 80.000 hectáreas de regadío. Cuando se hacen políticas hidráulicas y agrarias, cuando se mete el regadío no es para hacer el latifundio de regadío, eso no existe en ningún país del mundo, es para crear una pequeña clase campesina con tierra, etcétera, para fijar población. Eso se ha hecho en Alemania, en Inglaterra, en toda Europa. El caso de aquí es único, crear latifundios de regadío, eso no existió en ningún sitio. Las familias de toda la vida, o sea, los nobles, los ilustres apellidos de la burguesía terrateniente andaluza de toda la vida, fueron los grandes beneficiarios. En nuestra investigación faltó estudiar un estudio económico de cuáles han sido los ingentes beneficios que se han llevado a estas familias. Eso no quiso financiarlo ninguna administración, ninguna institución, ni la Caixa, ni otro que dimos para que nos ayudaran, quisieron financiar eso. El agua sigue, el canal sigue llevando agua. Y el agua ha regado el algodón, ha regado la remolacha, está regando grandes cultivos industriales allí, pero el agua, si no riega el cultivo, puede regar campos de golf. El agua es un bien, y cada vez lo sabemos más, precioso, ¿no? Los beneficios está por hacer un estudio pormenorizado de cuáles son en realidad esos beneficios. Eso es difícil porque hay que rastrear muchas empresas, etc. Estamos hablando de 80.000 hectáreas, pero bueno, de esas familias muchos se conocen apellidos, igual que de las empresas que trabajaron allí, ¿no? Ve rápido, ve ahí alguna foto, fijaros esta foto de época, de cuando están construyendo el acueducto de Guadaira. Esto estaba arreglado, abandonado en una de las casetas que tiene la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, al lado del canal, una especie de cortijito pequeñito. Pues un día paseando por allí, unos compañeros, sobre todo, se fijaron en viendo las vagonetas. Estas serían las vagonetas de los presos para extraer tierra y tal, y la persona que era el guardián de aquello y tal, tenía todos los negativos, pero los tenía cuidados, por su propia voluntad. Si hubiera cuidado la plata, se hubiera perdido la documentación. Y había un montón de fotografías de época y tal, la tenía perfectamente archivada y tal, y ya pudimos acceder a ella, la digitalizamos y tuvimos, es un enorme patrimonio, ¿no? Porque existe un montón de fotografías de época sobre la construcción del canal. Bueno, veis muy rápido, nosotros tuvimos acceso en el Ayuntamiento de Dos Hermanas al perfil o sea, un censo con los 2.500, 2.600 presos tuvo en el campo de los Merinales en un momento, en 1945, ¿no? Un poco esto te refleja, y se venían informaciones muy interesantes, la procedencia, lógicamente, los oficios, la condena que tenían y tal, ¿no? El 40% de los que estuvieron en el canal de los presos tenían condenas de más de 30 años, ¿no? Por adhesión a la rebelión, y después pues iban por tramos, ¿no? De 20 años, de 11 años, de 6 años por auxilio de la rebelión, ¿no? Y ahí veis la cantidad de oficios. Fijaros que ese canal del Bajo Guadalquivir, todo lo que es 2.500 en un campo, pero había varios campos, estaba la Porchuelo, los Merinales, el Arenoso, eran pequeños recintos como ciudades, y todo lo que había interno eran presos, o sea, eran presos los médicos, los enfermeros, los cocineros, los herradores, los barberos, los peones, los encofradores, los topógrafos, los listeros, los arquitectos, todos, incluso los oficinistas. Era todo un sistema ideado por presos. Lo único que no eran presos eran los oficiales, los funcionarios de prisiones que estaban dentro del campo, que eran porristas, que tenían muy mala consideración porque eran muy crueles con los presos, los que guardiaban externamente cuando se iban a los tajos a trabajar, y un destacamento de soldados. Según todos los testimonios de los presos y algunos soldados, ellos pasaban tanta hambre como los presos. Y porque esos soldados eran de reemplazo, y muchos de ellos estaban ahí castigados, y había relaciones de paisanaje, y los soldados que custodiaban eran presos. De hecho, en el 45 quitaron los soldados y pusieron guardia civil porque hubo muchas evasiones, y los soldados no hacían así, ¿no? Y ellos no, pues, también recibían, ¿no? Entonces, digamos que la consideración peor, según los testimonios, la tenían los porristas, que era el cuerpo de funcionarios, y los oficiales, ¿no? Que eso sí eran
de la vieja escuela fascista, ¿no? Pero bueno, ahí veis los distintos oficios, lógicamente predominan los de las actividades agrarias, que eran los de los peones, un jornalero pues era lo de la brigada de tierra, ¿no? Vale, pues. Veis que la procedencia son de todos los lugares, algunas comarcas más, curiosamente las comarcas que han sido históricamente más combativas de la Vega de Guadalquivir han tenido mayor presencia, pero veis el único territorio donde no había precio era Navarra, cuando nosotros hicimos el censo. Después hemos seguido incorporando nombres y sí había Navarra. Yo cuento una anécdota muy graciosa. Nosotros presentando el libro en Navarra, en un frontón de Navarra, nos habían anunciado, ¿no? Se va a presentar el libro al canal de los precios, y ahí íbamos Cecilio y yo, un compañero, y vamos con el libro, y antes de entrar al frontón, había un montón de gente, y llega un chaval, que tenía, no sé, 25 o 30 años, y dice, ¿vosotros sois todos del libro? Dice, déjame, porque el libro terminaba con esos 2.500 de los nombres que teníamos, terminaba el listado. Dice, pero deja. Y nosotros, no, pues solo tenemos uno, nosotros no lo vamos a vender, tenemos esto para presentarlo. No, es que voy a mirar a ver si está mi abuelo. Y yo le digo, pues mira, precisamente Navarra es la única comunidad que no tiene ninguno. Dice, no, si mi abuelo lo da en Almería. Y lo llama y ve, y estaba su abuelo. Fíjate que por ahí pasaron 8.000, entre 2.500, pues hay una proporción muy importante para que lo estuvieran, ¿no? Cuando vio a su abuelo, la reacción fue de ponerse a llorar y cogió el teléfono al móvil y llamó a su padre, que vivía en Barcelona. ¡Papá! ¡Que el abuelo está aquí! Dice, este libro me lo llevo, lo pago, pero yo este libro me lo llevo, ¿no? Fijaros la emoción para esta persona en que el nombre figure en el libro, que es una manera de sacarlo del anonimato y que para ellos es una especie de acta notarial, ¿no? Exististe y está dignificado en un libro. A nosotros ese tipo de detalles nos gustaba porque es la función social que nosotros en realidad buscábamos con la investigación, ¿no? Que fuera mucho más allá de lo académico. Bueno, si quieres pon esto porque y voy a terminar, no voy a dejar algún debate o algo, ¿no? Porque podemos seguir, para que veáis un poco testimonio de algunos presos hablando de vida cotidiana. Antiguo campamento militarizado de los hermanos primero agrupación. Aquí es donde estábamos todos los presos, estaba rodeado de alambrado, en lugar de estar de hierro como está hoy, hasta rodear el campamento por completo. Yo entré aquí a principios del año 39. Aquí en el lugar donde nos encontramos precisamente era uno de los sitios del epicentro del campamento de la Rochela. Estábamos aquí de toda España. Aquí mismo había de Madrid, que de Córdoba, que de Barcelona, que de Aragón, que de Vasco. Aquí había todo asturiano, como si se fuera de tirar, todo el mundo al canal. Y luego, si tenían los revestimientos de la numeración, en la numeración el 14 revestimientos, bueno, pues ahí se quedaban los que trabajaban el 14, el 12, pues se quedaban un poco antes, pero los revestimientos cada uno tenía su personal, con su cargada y su patata. Ese trabajo es mejor no contarlo. Ese trabajo era la primera, esto cuando estaba arriba, pues sacaba con carretillas, pero 300 carretillas que tenía que sacar. Había uno en el terraplén apuntando, y 10 llenas, si no bebía llenas se la apuntaban. Luego ya se echaban en la vagoneta, se ponían ya los carriles y se subían en vagoneta. La vagoneta era el caballo. Arriba los terrapenas, echaban las terrapenas. Podíamos, el vagoneta de 1,5 metros, pero cuando llegamos a la mitad de eso, llevamos la vagoneta que fue robada. Bueno, entonces la brigada Molina, que no tenía, la misión que tenía era de los ganas nomás, para una pistola a la mano y un bregaje a la otra. Y nos decía, no podéis entre 10, ahora lo voy a subir entre 8. Y dice uno, hombre, señor Molina, no podemos entre 10 y quiere que nos subamos entre 8. Pues tío bajó con una pistola en la mano y un bregaje a la otra, le pegó un bregajazo al cabrón así, le dio una nuca, se le rajó la cabeza y bajó.
allí cayó allí en la Promurro. La cantada era antes de comer, siempre. Formaban la compañía y las canteras ahí delante y a cantar se ha dicho. Por la mañana para la Costa Café, primero tenías que cantar el Carasol. A mediodía, otra vez el Carasol. Por la noche, el Carasol o el requeté, según el capitán que tuviera. Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres, por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Y nosotros decíamos, por Dios, por la pata de buey, lucharon nuestros padres. Y le cambiábamos la letra. Si terminaban algunos, se cantaba el Carasol o alguna cosa de esa, ibas para la cruz ya mismo. Una cruz de madera tenían y estaba por encima de la capilla de la misa. Era alta, bastante más alta, y allá al lado de la cruz estaba el altar. Algunas veces se usaban hasta los tres. Lo tenían por la noche amarrado en el poste, después de haberlo masacrado hasta el palo, y después se lo llevaban a la cárcel otra vez y ya está. No se le tenía nada al poste. Semana Santa venían todos los días una furgoneta de estas blancas de estas, una furgoneta con 4 o 5 curas a comenzar todo. Pero los presos estaban ya tan escamados que no escuchaban a los curas. Los curas allí se indignaban, no iban a la puta, hasta que el comandante Valiente desplazaba los pocos lados ahí, a meter leña allí. Eso no se podía, y que escondía por allí, que tenía que escondía. A mí sabía que eso era sagrado. Mi marido lo bajó abajo a la misa, estaba resfriado, se quedó acostado. Y uno de los porristas, de los funcionarios, pues le preguntó a los compañeros que hiciera por qué no había. Le dijo que era que estaba malo, o sea, estaba en la cama. Y entonces subió a llamarlo y le pegó una poca de bofetada. Y él se echó de la cama abajo y se le arrió también al otro. Y entonces él fue cuando le dijo que se vistiera y se lo bajó a esperar que viniera el comandante. Dice, que no se escapa. Venga, vete al barracón. Y después cuando aprovechó mi marido para irse, dice que él dice que se tropezó un hombre que iba a llevar leche a Coria por la mujer de estos carritos chicos que habían descubierto, y él dice que se hizo poco. Y le dijo, ¿qué le pasa a usted? Y el amigo dice que, claro, ella iba con su mono puesto y la gabardina encima. Dice que tengo un pie un poco, dice, si quiere usted subir aquí al carrito con nosotros, a la mujer, dice, pues mire usted, se lo agradezco. Y claro, el carrito iba tapado. Y como era en invierno, fue el Día de los Inocentes, pues llegó hasta el río, hasta que una compañera vino con él y me lo trajo a mi casa, y ya yo la habíamos preparado allí donde poder esconderse, y así 5 años. Un último minuto, vamos a terminar porque se nos ha hecho muchas cosas, pero bueno, deciros que en el busca el último vídeo, en el campo de, o sea, el castigo hubo fusilamientos por fuga, fusilamientos ejemplarizantes donde traían a los presos de los distintos campos para que los pero el castigo era devolverlo a la cárcel, que es donde no quería nadie ir. Porque aquí se supone que se redimía penas por el trabajo por día trabajado, te quitaban 2 días o 3 días, dependiendo de la época y dependiendo también de los trabajos. O sea que la gente lo que quería huir era de la cárcel. Aunque casi nunca cumplía esa redención porque aparece siempre algún indulto, venía algunos de los indultos que daban a los que tenían condena de 11 años y 1 día, que eran indultados, y a lo mejor estamos ahí en este campo, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedan muchas cosas en el tintero sobre vidas cotidianas. Solamente os cuento una historia cuando son muy duras muchas entrevistas, es mucha pena la que te da todo lo que te cuentan, y tú siempre vas buscando algún momento en
el que para ellos fuera un tipo de rayo de felicidad, porque las comunicaciones familiares eran muy humillantes también, ¿no? Cuando vienen de muchos kilómetros y había una valla, por ahí pasaba un porrista, otra valla allí, y no te puedes dar un beso, como dicen ellos, que viene tu madre, o te decían algunos en entrevistas, yo es que a mi padre de una vez para otra no lo reconocía, lo había más chupado, lo había dicho, usted no es mi padre, ¿no? Y era muy humillante esa, bueno, como habéis visto todas las humillaciones de alimentación, de cantar carrazón, de las prácticas de la misa, de la confesión obligatoria, etcétera, ¿no? De todas esas cuestiones. Pero me decía, el único rayo de esperanza que tuvo buscando ahí como pregunta, para mí era el 24 de septiembre, que es el día de Nuestra Señora de la Merced, que es la patrona de instituciones penitenciarias. Ese día podían entrar en el campo los niños, menores de 14 años, niños y niñas. Entonces dicen que ese día era un día especial porque les tenían preparado juguetes, regalos y tal, ¿no? Y yo le preguntaba, digo, pero los que no tenían hijos venían o eran muy lejos y tal, dice, los niños eran de todo, ¿no? Se socializaban, ¿no? Estaban en los brazos de uno y de otro, dice que era el único día del que te hablaban que era un poco especial, ¿no? Porque el resto era aguantar hasta no saber dónde llegar, ¿no? Esta mujer, Francisca Dame, nos regaló, por ejemplo, que esta se implicó mucho, esto murió hace unos meses y pico, con los 29 años, y así ha seguido dando entrevistas, ya tenía el cuerpo debilitado, pero la cabeza la tenía muy bien, y tal, ¿no? Y nos regaló este poema que hizo como el himno a este proyecto de investigación, ¿no? Con esto termino. Y ya después no sé si habrá para un debate o después cuando sea. Más vale tarde que nunca. Esto es una gran verdad, pero escuchemos la voz de los que estuvieron hasta hoy. Cuando recuerdo esta historia se me parte el corazón. Estación Los Merinales, campos de concentración, colonias penitenciarias, esa era la dirección. Allí tenía yo a mi hermana, también estaba mi padre. Allí había muchos hombres unidos por los alambres. A la sombra de un eucalipto, en una alameda grande, allí llevé a mis hijos para que los viera mi padre. Estaban redimiendo causas. ¿Qué delito cometieron? Si solo querían la igualdad de los hombres y los pueblos. Esto no es una poesía, es una ofrenda de honor para todos los que estuvieron en campos de concentración. Y poner nombre a los lugares, tener memoria de ellos, ¿no? Con el nombre, con el lugar, hay una localización de la práctica, una localización de lo que sucede y lo que sucedió, y traerlo en el tiempo. Y lamentablemente, bueno, pues aquí, como tú bien has puesto en el mapa y todos sabemos, Campo de Gibraltar es un lugar con muchos lugares de memoria. Sí. Ninguno todavía declarado, pero yo creo que es una labor importante también de los que estamos aquí y los que estamos luchando por esto, el que podamos recuperar fehacientemente, de forma física, y sobre todo lo que tú comentabas, que en dos generaciones hemos perdido la memoria, sobre todo la memoria de un lugar, la memoria de cada uno de nosotros, de lo que somos capaces de transmitir cuando tú haces una entrevista y tal, va en la persona y lamentablemente se pierde. Los lugares físicos pueden perdurar mucho más. Ahí está el puente de Alcántara, no te digo nada del Coliseo y de todo, las pirámides y tal. Esos son universales en lo físico y en el tiempo, ¿no? Y en el tiempo nuestro, porque muchas veces sabemos más de las pirámides de lo que pasó hace 50 años o 80 años. Yo creo que es importante hacer ahí un mayor hincapié en la recuperación de los lugares. Es una parte que no he podido tratar, pero luego la Corchuela, el nombre de la nomenclatura que tenía anterior al campo. Pero es que, bueno, ahora paso una foto muy rápida, la señalización de que eso fue un campo hace 4 o 5 años, no más, 4 años creo. Es que no saben, y curiosamente, bueno, existe la figura de lugar de la memoria histórica para señalar sitios que tienen una importancia patrimonial, porque forman parte del lugar de la memoria, sobre todo de determinadas familias, de determinadas personas. El tema del trabajo esclavo del sistema concentracional hay muy pocas señalizaciones, además de que es una figura
patrimonial menor, no es un bien de interés cultural que tiene, que digamos que está más protegido. Esto es una figura que se inventaron de segunda categoría y tal. Pero es muy interesante lo que han dicho, porque nosotros cuando hicimos la investigación, tanto en los Merinales como en la Corchuela, sobre todo, en más sitios también, cuando nosotros íbamos allí buscando donde algún resto del campo, los Merinales sí son evidentes, en la Corchuela no se veía nada, no veíamos nada. El guarda, los guardas que hay, porque un parque urbano tiene guarda, dice que hay que buscar y le explicábamos, pues es que estamos, dice, es curioso que aquí aparece cada 2 por 3 un abuelo con un hijo y con un nieto y vienen a buscar el campo, ¿no? Vienen y me preguntan dónde está, porque ya no se acuerdan, porque ha cambiado, aquello se ha remodelado un poco. O sea que esos lugares de la memoria existen, y en los Merinales más todavía. En los Merinales incluso hay familias que han echado las cenizas de su ser querido allí y ha sido un sitio de recurrencia, de visita, que eso es lo que genera un lugar de identidad. Independientemente que la Junta de Andalucía quiera declararlo como lugar de memoria histórica, que es la figura, como digo, de segunda categoría, eso ya es de por sí un lugar de la memoria, entre otras cosas porque nosotros, bueno, esto que veis ahí, nosotros, esto es los Merinales, hemos hecho, yo qué sé, yo no sabría, pero un montón, desde el año 2005-2006, un montón de visitas. Estos son con educación de personas adultas, pero casi todos los años yo voy 2 o 3 veces como estudiante de antropología y con gente de institutos que me llaman, de los profesores, ¿no? Estos son distintas visitas que se van con alumnos, ¿no? Y bueno, y es un recorrido patrimonial, se llama Canal de los Presos. Yo tengo una alerta Google, Canal de los Presos, y me salta, la mayoría de las veces es por atestado de la Guardia Civil, que le llaman Canal de los Presos, hay una incidencia, pero ya le llaman Canal de los Presos a la Guardia Civil, ¿no? Y otras veces rutas ciclistas. Hay muchos ciclistas que dicen, vamos a hacer la ruta del Canal de los Presos, desde tal sitio hasta tal lado, ¿no? Pero bueno, aparecen eso, también gente, vamos a hacer esta ruta de esta manera, y también es una manera de patrimonializar eso. También es cierto que nos encontramos con esto. Estos son las cosas que han hecho cada vez más común encontrar ciudades vandalizadas. O sea, te encuentras viva Franco, rojo maricones, o rojo de mierda, o tal, pintadas, pero es que hay veces que ya tiradas, ¿no? Tiradas. Sobre todo las que están fuera, por ejemplo la que está en Torreblanca, que como digo es un barrio marginal y tal, ¿no? Pero con un aporte de... Os cuento este retorno porque me hizo muchas gracias, porque esto fue la última vez que yo fui como estudiante de antropología. Estoy explicando eso, un grupo de 30 o 40 estudiantes, le estoy hablando de eso, y hay un bar en la esquina del puente donde pasa el canal, y una chica me dice, Ángel, vamos a comprar una botella de agua, que bueno, vale, lo espero. Entonces va y le dice una persona mayor que estaba viendo, le dice, ¿qué es lo que está hablando ese ahí? Y le dice, no, está hablando del tema del canal. Y dice, pues que no engañen, que no te engañen. Esto lo hicieron los presos. Lo estaba reafirmando en quién lo había hecho, el otro, ¿no? Que eso es mentira, porque cuando voy con muchos ciclistas, cuando estamos en este sitio pasando ciclistas, que yo creo que son los que rompen esto, porque quién va a ir a este sitio. Algunos no hacen cosas de manga y dicen, viva España y tal, ¿no? Se va a ir de todo, ¿no? Los ciclistas son tantos, pero que están sometidos al vandalismo, las señalizaciones total, y después cuesta trabajo que la repongan, tienes que tal, es un lío. Pero lo cierto es que existen ritualizaciones por parte del movimiento memorialista donde se hacen ese tipo de visitas, que es lo que les va otorgando ese carácter identitario como lugar, ¿no? En el sentido antropológico. Bueno, yo para que me igual, ¿no? Hay aquí la torre está promoviendo una especie de recuperación de la memoria de la línea defensiva que hicieron durante la guerra y el final de la guerra de toda esta zona que tú has hecho mención, poniendo en valor los fortines, la ruta de los fortines, por ejemplo. Yo no sé si se está informando detenidamente de cómo y fehacientemente de cómo se hicieron, quiénes participaron, pero sin embargo, esta misma línea de poner en valor la línea defensiva no está haciendo hincapié en los campos de concentración que hubo aquí en la zona. Entonces se están perdiendo. Te lo explico, Emilio. Venga, sí, y ya yo la pregunto. Yo recuerdo que hace un tiempo el amigo Cecilio estuvimos plantando algunos árboles en la zona del canal de los Presos. En los Merinales.
¿Siguen regando los árboles y están frondosos? No están los árboles, ni están los Emilio, nosotros como Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar llevamos varios años. Este año hemos estado en la línea y hemos estado en Algeciras, en la Punta San García y en la línea en el Parque Princesa, donde están los búnkeres, explicándole a los estudiantes y a grupos de adultos. También hemos llevado cuántos presos hubo aquí, qué es lo que hicieron, qué régimen de vida tenía, cómo se les explotaba. O sea que no hay ninguna... Y insistimos, de tú mismo, esto no se construyó para defender, esto fue para justificar, o sea, no, para preparar la participación española en la Segunda Guerra Mundial, hacer una batalla contra Gibraltar, invadir Gibraltar y apoderarnos del norte de Marruecos. Lo que Hitler, lo que Franco le pide a Hitler en Hendaya es: yo entro en la guerra, me quedo con el norte de Marruecos, me quedo con Gibraltar y cierro el estrecho a la navegación de los aliados. Y se lo decimos muy claramente a la gente: esto era una obra ofensiva. De hecho, se construyeron 2 hospitales, uno en el Hautor y otro en Facina, para potenciales heridos de la guerra, que después fueron utilizados para llevar a los propios presos que caían heridos en las obras, construyendo. Ese cuadro que tenéis ahí, ese hombre es Luis Ortega Bru. Era un sanroqueño que es muy conocido en el mundo de la Semana Santa andaluza porque es el que hizo muchísimos Cristos y muchísimas vírgenes. Ese hombre estuvo trabajando como esclavo en el campo de los Merinales, del que ha estado hablando Ángel, en 2 hermanos, ¿no? Hermanas. A su madre y a su padre los fusilaron a los 2 y los 2 están desaparecidos. A su madre la mataron en Facina, Carmen Ortega Bru, que era partera en San Roque y era muy querida en este pueblo porque era la que traía a los niños al mundo. Era una mujer, marido y mujer eran de la CNT, eran activos socialmente y ayudaban mucho a la gente que lo necesitaba. Tan querida era que los propios fascistas no se atrevieron a fusilarla aquí y se la llevaron y la fusilaron en Facina. Su hijo, Luis Ortega Bru, estuvo en la cárcel en Madrid y después estuvo en los Merinales. Y él decía en algunas entrevistas que la cara del sufrimiento de los presos es lo que inspiraba a él para hacer las caras de los Cristos que hacía. Perdona, Juan, yo sé que está diciendo este trabajo, pero me refiero a que se está perdiendo una oportunidad de oro de unir las 2 cosas: la recuperación de los distintos campos, o de algunos de los campos de concentración de la zona, por la puesta en valor de los fortines y demás. No considerar los fortines como castillos medievales separados de la historia. No, si nosotros nos montamos encima de los fortines y cuando hemos entrado. O sea, que nosotros explicamos que esto son parte de unas 3 líneas defensivas en paralelo a la costa. Me refiero que poner en valor también allí a la vez y como sitios de memoria los campos de concentración de la zona. Sí, pero eso también lo explicamos, y aquí había 16, de hecho había 15, y aquí en San Roque, que yo sepa, no sé si había uno en el Toril que estaba lleno de vascos y había otro en Sierra Carbonera, y Sierra Carbonera era el campo de castigo. O sea, había uno trabajando en Tarifa que hacía algo mal y lo querían castigar, lo mandaban a Sierra Carbonera. Era el sitio donde mayor era la dureza en el trato hacia las personas, y que te mandaran a Sierra Carbonera era como que te mandaran a morir. Muy breve, que estamos ya muy fuerte. Preguntar desde el punto de vista histórico el tema. Inicialmente se plantean con las reivindicaciones del campo en relación con la participación de la guerra. Pero realmente la estructura tal como se monta, de ahí cuando se ha puesto el mapa que figuren muchas carreteras por el interior de la sierra, era porque empezó a pensarse en que el desembarco de Normandía se podía producir en las costas de... Sí. Lo tengo documentado con los propios escritos de Leopoldo Luis. Mira, perdóname. Y la existencia, la existencia del cuartel de la Legión estaba ubicado en la estación de Jimena
y la parte motorista también en Jimena. Ignacio. Y lo presidía no cualquiera, sino Muñoz Grande. Ignacio, perdóname, antes de que se pensara en Normandía, el 15 de marzo de 1939 se da la primera orden desde Madrid, desde el cuartel del caudillo a Queipo de Llano. Hay que empezar a cavar trincheras y a hacer fortificaciones en la línea. En marzo del 39, todavía no ha terminado la guerra, ya hay 6 meses antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. O sea, que todavía no hay guerra mundial y ya se está construyendo con un objetivo. Bueno, y perdonadme, perdonadme. Tú digas últimas palabras y terminamos. Por eso se hizo una humanidad porque nadie se lo esperaba. No, yo encantadísimo de haber estado aquí y ahora nos viene el cura Sánchez que nos va a realizar con su mensaje. Bueno. Gracias.